Con una pregunta, a ver, ¿qué os parece? Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los senadores, los ancianos del pueblo, que formaban parte del Sinedrio, el grande órgano de gobierno del pueblo de Israel, para que salgan de su silencio. Porque estos representantes de la religión, las más altas autoridades del pueblo, están muy indignados por lo que Jesús acaba de hacer en el templo de Jerusalén, cuando ha expulsado a los vendedores y a los compradores y ha acusado, ha denunciado la mentira del santuario diciendo que es una guarida de ladrones. Una cosa terrible lo que ha hecho Jesús. Los sumos sacerdotes le han puesto una pregunta sobre la autoridad con la que él se ha manifestado porque hace estas cosas. ¿Quién te ha dado derecho a intervenir de esta manera en nuestro santuario? Y Jesús le puso otra pregunta, por eso se han quedado callados acerca de la autoridad de Juan el Bautista. Y como no han respondido, ¿quién le había dado autoridad a Juan el Bautista? ¿El cielo o el pueblo? Como se han quedado callados por interés, porque a los jefes religiosos lo único que les interesa es la posición que detienen. Y por tal de conservar esa posición, se callan o intervienen solamente para que eso esté garantizado. Jesús entonces, viendo el silencio, no han querido responder a la pregunta que él les ha puesto, pues ahora de nuevo ataca con una parábola. A ver, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Esta parábola del padre que manda a sus hijos a la viña a trabajar está dirigida entonces a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Se acercó al primero diciéndole, hijito, esta es la expresión que usa Jesús, ve hoy a trabajar en la viña. Le contestó, no quiero. Pero después recapacitó, tuvo remordimiento y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Este contestó, por supuesto, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad del Padre? Jesús la pregunta que les ha puesto a estos jefes religiosos a través de una parábola en la que es imposible no responder de la manera más lógica posible. Tiene que ver con la voluntad de Dios o la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no está relacionado con lo que sucede imprevisto, las cosas dolorosas o misteriosas o extraordinarias, sino la voluntad del Padre está relacionada con el trabajar en su viña, con lo que dignifica, hace digna la vida del ser humano, poder colaborar con Dios en su obra. Jesús en esta parábola quiere sacar de su silencio a estos jefes religiosos, porque ellos contestarán que los que han cumplido la voluntad del Padre han sido los primeros. Aquellos que habían dicho que no, pero que al final recapacitaron, se arrepintieron y fueron. Mientras que los que habían sido muy diligentes, sí Señor, claro que sí, por supuesto, pues no fueron. Y cuando los sumos sacerdotes dicen que a cumplir la voluntad del Padre fueron los primeros, entonces el ataque de Jesús no se hace esperar. Os aseguro, es una manera con la cual Jesús recalca, afirma esta declaración, que los recaudadores y las prostitutas os llevan la delantera para entrar en el reino de Dios. Es muy fuerte esta denuncia que ha hecho Jesús, porque pone en contraste, contrapone las más altas autoridades del pueblo, que eran los sumos sacerdotes, los representantes de Dios en la tierra, con los senadores, que eran los terratenientes, los que tenían las grandes propiedades, los ricos del pueblo. Contrapone esta categoría de personas, los más altos, con los más bajos, que son los recaudadores y las prostitutas. Personas que eran renegadas, que no formaban parte del pueblo de Dios por su comportamiento inmoral, por su vida depravada que llevaban fuera de la religión. Jesús dice, pues son estas personas, los no religiosos, los que cumplen la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre no tiene que ver con maneras de decir o apariencias o puestos que uno detiene en la sociedad, sino la voluntad del Padre coincide con una acción a favor del bien del hombre, trabajar en la viña, eso es lo que interesa al Padre. Y estos recaudadores y prostitutas, que la religión misma acusaba de ser los causantes de que el reino de Dios no llegara. Decían los fariseos, si el reino de Dios tarda en llegar es por culpa de esta gentuza
de los recaudadores y de las prostitutas. Jesús dice todo lo contrario. Estos ya han entrado en el reino. Estos que vosotros despreciáis por su comportamiento inmoral, pero tienen siempre una actitud humana, tienen esta apertura a lo que les viene dicho, a los que les viene propuesto, y acogen esa propuesta como hizo Juan el Bautista. En cambio, esta gente tan religiosa, esta gente tan conservadora y tan bien colocada en el puesto que detienen, no hacen ningún tipo de consideración, y hacia lo que ha dicho Juan el Bautista, pues no toman interés ninguno. Por eso la denuncia de Jesús ha sido muy fuerte, porque dice: Juan os enseñó el camino para ser justos y no le creísteis. En cambio, los recaudadores y las prostitutas le creyeron. Pero vosotros, ni aun después de ver aquello, habéis sentido remordimiento, habéis recapacitado, ni lo habéis creído. El reino de Dios está entre nosotros y son los que trabajan en su obra, es decir, los que se preocupan por el bien de los demás, que ya forman parte de ese reinado. Y esto es cumplir la voluntad del Padre. No tiene que ver nada de extraordinario, no de misterioso, sino un trabajo por el bien de los demás. Algo que a la gente religiosa le cuesta trabajo comprender, porque piensan que el culto a Dios sea una cuestión de rezo, de prácticas, de observancias, cuando Jesús ha declarado, ha dicho todo lo contrario. Es el comportamiento, la humanidad, la atención al bien del otro lo que nos permite estar a bien con Dios y ser capaces de llevar a cabo su obra y realizar en esta tierra su voluntad.